Buenas noches, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos. Vamos a hacer hoy día, ¿cierto?, la meditación de recepción de sábado. Y antes de comenzar, bueno, saludarlos a todos y decirle a todos feliz sábado. Que tengamos un día sábado lleno de alegrías y de compartir con Dios entre nosotros. La meditación de esta noche está en Isaías 44. Es bien interesante lo que plantea Isaías 44. Se los voy a contar como una historia y después vamos a leer los versículos. Quiero que entendamos bien el contexto de esta historia. Dice que había un hombre que vivía en el campo y tenía un bosque. En él habían pinos, cedros y una serie de árboles que estaban ahí creciendo. Este hombre, un día, decidió tomar un árbol, lo cortó, ¿cierto? Lo llevó a su casa y la historia dice así. Versículo 14 del capítulo 44 de Isaías. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que crece con la lluvia. ¿Ya? Ese es su bosque, el bosque que tiene este hombre. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Entonces este hombre un día tomó un árbol y tomó un pedazo del árbol, la mitad del árbol, ¿cierto? Y con él, ¿cierto?, encendió el horno y coció panes y también se calentó. Dice aquí, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta, ¿cierto? Se calienta con el fuego y dice, si bien feliz, oh, me he calentado, he visto el fuego. Entonces, este hombre lo que nos está contando es que tomó un árbol, tomó la mitad del árbol y lo que hizo fue calentarse, comer, saciarse, hizo pan, calentó su casa, preparó un montón de cosas y finalmente está saciado y feliz. Mira lo que dice la historia después. Y hace del sobrante del árbol, la otra mitad del árbol, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Miren qué interesante. El hombre toma un pedazo de árbol, prepara su comida y se sacia felizmente, y de la otra mitad talla un ídolo. Aquí dice que se inclina ante él, se postra ante el ídolo que él mismo talló con su mano, lo adora, ¿cierto? Y le ruega y le pide que lo libre, ¿cierto?, de sus problemas, de sus situaciones, del peligro, y declare que esa imagen es su Dios. Entonces, mire lo que dice Isaías sobre esta situación. Después en el versículo 19 dice, refiriéndose al hombre, digamos, que acabo de contarles, no discurre para consigo. Dice, no tiene sentido ni entendimiento para decir. O sea, ese hombre hace lo que hizo. Ahí Isaías dice, no tiene entendimiento para decir, para reflexionar. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré
haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Miren qué interesante, Isaías dice que el hombre, este hombre de la historia, no tiene la capacidad de discernir y decir, oye, tomé este tronco, comí, hace carne, hice todo lo que tenía que hacer y ahora con lo que queda, ¿no será abominación hacer este ídolo? ¿No será extraño postrarme y adorar este pedazo de madera? Porque aquí se dice, este tronco de árbol. Entonces uno dice, entonces uno mira y dice esta historia, qué necio ese hombre, cómo no es capaz de darse cuenta de que simplemente es un pedazo de árbol y que él talló una figura y lo llamó su Dios, lo adora y se inclina. O sea, cómo no se da cuenta de que está actuando de manera equivocada, neciamente. Cómo no es capaz de darse cuenta. Es interesante la figura. Más interesante todavía es, si nos vamos a la época antigua, cuando el pueblo de Dios estaba entrando a la tierra prometida, y el mismo Dios le da instrucciones a Moisés para el pueblo. Mire la instrucción que les dio. Le dio muchas, pero esta es una de las tantas. Mas así habéis de hacer con ellos, hablando de los pueblos paganos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esta es una instrucción directa contra la idolatría que podía vivir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que estaba llena de ciudades y pueblos paganos. Y Dios le dice directamente a Moisés y al pueblo que toda estatua, toda figura, todo altar debe ser destruido. Mire lo que dice el mismo Dios, lo que le dice nuevamente al pueblo de Israel, por supuesto. En Deuteronomio 30, ¿esto? Deuteronomio, no, perdón, Deuteronomio 12, un poquito más allá, ¿cierto? Le dice lo siguiente, dando nuevas instrucciones. 12:30. Miren lo que le dice al pueblo de Israel. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, de los ídolos. Después que sean destruidas delante de ti, cuando ya hayan destruido los ídolos, los altares paganos, le dice lo siguiente, no preguntes acerca de sus dioses, no dialogues, no entres a preguntar, oye, tu Dios hacía esto, tú por qué adorabas, no, no. Dice, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. O sea, no preguntes sobre esos dioses porque son dioses falsos, están destruidos, porque esa es la orden de Dios, y menos, por supuesto, tú tengas alguna interacción y menos se te ocurra, ¿cierto? Por supuesto, decir que esos dioses de alguna forma servían, eran buenos, y entonces yo también los serviré. No, está prohibido por Dios. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la idolatría tiene muchas figuras. Uno dice, bueno, yo les conté la historia que contó Isaías y las instrucciones que dio, por supuesto, Dios al pueblo de Israel. Y la pregunta, como siempre, es, bueno, pero eso era en esa época.
De hecho, en esa época, la historia de Isaías, lo que hacía la gente era tallar. ¿Qué tallaban? Tallaban pequeños dioses, 10 centímetros, figuras de Baal, talladas en madera. Y en la madrugada salían, ¿cierto? Colocaban sobre una pequeña roca, un pequeño tronco, la figurita de Baal, se inclinaban y adoraban a Baal. Baal fue un dios pagano, falso por supuesto, que estaba incrustado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a través de sus distintos reyes, ¿cierto? Cometieron el pecado de adorar a Baal. Y lo que tallaban en madera eran pequeñas figuras de Baal y podían llevarlas a donde quisieran y adorarlas donde quisieran. Era un pecado grande la idolatría en la época de Israel. Un pecado grande, y fue muy costoso para el pueblo de Israel esa actitud. Dios muchas veces lo llamó al arrepentimiento. Dejen los dioses, hay un solo Dios, pero no hicieron caso. No tomaron las medidas con la suficiente fuerza, no hicieron caso a las recomendaciones que le dio Dios a través de Moisés y que después le dio a través de los profetas. Destruyan todos los ídolos y no hablen de ellos. Manténgase firme pensando en el Dios vivo que tienen. No negocien con personas ajenas sobre sus dioses. Y la pregunta de hoy es, en nuestro tiempo ahora, septiembre 2020, uno podría decir, bueno, pero en esa época hacían dioses de madera, Baal, y lo adoraban en pequeños altares o en los cerros o en los montes. Uno dice, bueno, en esta época no somos tan desubicados, no somos como el hombre que cortó la madera y se hizo un ídolo y se arrodilló para adorarlo. No hacemos eso nosotros, por supuesto que no. Ni tampoco, por supuesto, estamos como en la época de Israel, donde vamos a ir a negociar, ¿cierto? Y tampoco nadie aquí públicamente, ¿cierto? En la ciudad o donde sea, no anda construyendo altares, ni sacrificando animales, ni anda sacrificando, poco menos que a sus hijos, ¿cierto? A esos dioses paganos. Al menos no es visible. Pero ojo, porque la idolatría tiene muchas caras. Y yo les voy ahora a decir algunas caras que tiene en nuestro siglo, en nuestro año 2020, septiembre. La primera cara tiene que ver con un aparatito que está a veces en la habitación, en el comedor, en el living. ¿Cuál? Todos sabemos, la tele. En sí misma la tele no es un dios, así, porque es un aparato electrónico con circuitos, con un pedazo de plástico, qué sé yo, etc. El problema es el siguiente. Si usted en la mañana se levanta y lo primero que hace es prender la tele y comienza a hacer sus cosas, y después al mediodía sigue haciendo sus cosas y en la tarde llega cansado del trabajo, de lo que tiene que hacer, y se enchufa la tele. Y está hasta las 3 de la mañana viendo tele, o hasta las 2 de la mañana o hasta las 12 viendo tele. Primera cosa, en la mañana, ¿cuál es la recomendación de nuestro Dios? La señora Juárez lo dice. Tus primeras horas, haz culto a Dios. Encomiéndate a Dios para que Dios te acompañe, te cuide, te dé sabiduría. Conversa con Él y ora a Dios. Estudia su palabra. Usted cuando parte la mañana viendo la tele y se olvida del culto, o hace un culto rápido, o sale corriendo, entre corriendo y orando, entonces la tele ocupó el espacio que usted debería haberle dado a Dios. Y en la noche, cuando usted llega, cuando también tiene que hacer un culto de acostarse, pasa de largo porque está viendo tele. Y más aún, la tele le quita horas de sueño. Y entonces al otro día usted se levanta cansado. ¿Por qué? Porque se acostó, se durmió muy tarde viendo programas. Y si a eso le agregamos que los programas que usted ve
que usted puede ver o que alguien puede ver son contrarios a los principios de Dios, entonces ¿de qué estamos alimentando nuestra cabecita? Esa es la pregunta. No solo le quitamos el espacio a Dios, sino que además nos alimentamos con cosas, ¿cierto?, que no debiéramos ver porque son contrarios a los principios de Dios. Para ser concretos, usted se pone a ver una película, por ejemplo, donde aparecen demonios. De esas hay muchas en la tele. Películas donde, por ejemplo, los muertos resucitan por montones. Usted dirá, pero si es película, si es fantasía. Sí, pero su mente está grabando, grabando, grabando. Peor, si más encima está mirando tele y tiene a sus hijos menores de edad viendo lo mismo. Porque al otro día usted dice, no, pero hijo, Dios existe, que los muertos nada saben. Sí, pero ¿y la tele el día anterior le contó otra historia? ¿Ya cuánto no? Entonces la tele se puede convertir en un Dios. Otro instrumento que podría ser ocupar el lugar de Dios, como la tele, es el celular. Si usted se levanta, despierta y lo primero que hace es conectarse al celular, a informarse qué están hablando, qué están diciendo, qué está pasando en el mundo, viendo noticias aquí y allá y sale corriendo de la casa, o se pone a hacer sus cosas corriendo porque se atrasó, y el culto de la mañana es una mera oración rápida porque se le acabó el tiempo, porque gastó todo su rato mirando el celular y enterándose de todas las situaciones que pasan con los conocidos, amigos, etcétera, etcétera, y no hizo un culto de acuerdo y ordenado a lo que debiera ser un culto para adorar a Dios. Cuando le hablo de un culto, yo no estoy hablando de que usted tenga que hacer una hora de culto. Usted lea la Biblia, si quiere 15 minutos, 10 minutos, medite y gaste 5 minutos orando a Dios. Y eso es. Pero hágalo consciente, sabiendo que está en la presencia de su Dios, no corriendo, no apurado para tratar de cumplir y no diga y que usted quede tranquilo de conciencia de que hizo todo bien. No. El celular entonces también puede ocupar un lugar que no le corresponde, que es el lugar de Dios. Y en la noche lo mismo. Nos acostamos con el celular mirando cada cosa y el culto, nada. La oración, una cosa rápida, así como para decir Dios, bueno, buenas noches, chao. No. Entonces en ese momento el celular también se convierte en un Dios falso. Y hay varias más, pero le voy a decir una tercera más. Una tercera más es la familia, por ejemplo. De repente, usted es un hombre fiel, una mujer fiel, y sabe que tiene que hacer un culto, que estudiar la palabra de Dios, que orar, comer sano, cuidar su cuerpo, alimentarse, cuidar las venidas del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás tiene un compañero, un esposo o una esposa, que no comparte tanto sus ideas. Y entonces usted, para no tener problemas, para que no haya tantas situaciones, cede. Bueno, ya, ok. Ahora que estamos en pandemia, ya no voy a ver, ya no me voy a conectar a la sociedad de jóvenes para no tener problemas. No, este sábado no me conecto al culto en la mañana para, porque mi familia quiere que estemos juntos y entonces no me conecto el sábado en la mañana, tampoco oro ni estudio, nada. La idea es que sea un día familiar, porque así lo pide la familia y entonces, para no tener problemas, ya, día familiar. Y el próximo sábado también es día familiar. Y no estudio, no hago repaso. El sábado se convierte en un día más nomás, de andar nomás. No hay una relación real con Dios. Entonces el sábado se va relajando y en la semana ni hablemos. Martes no hay, ¿qué más da? Entonces cuando la familia
un ser querido o alguien lo empieza a llamar y decirle, ¿sabes qué? Mira, deja eso y hagamos algo entretenido, compartamos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y usted deja de mirar a Dios y de hacer aquellas cosas que usted sabe que están bien, orar, estudiar su palabra. En su casa le dicen, no, como está otra vez estudiando la Biblia, deja eso, hagamos otra cosa entretenida. Y usted deja de estudiar la Biblia por hacer eso entretenido. Con el tiempo usted ya no va a leer la Biblia. ¿Y qué hizo? Entonces las relaciones familiares ocuparon el espacio que es de Dios, que usted tenía para Dios, se lo ocuparon. Entonces, conclusión, ojo con eso, haga lo que tiene que hacer, obedezca. De hecho, el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué no pudo cumplir? Por un tema muy sencillo. No tuvo la suficiente fortaleza para hacer lo que Dios le pedía y además no tuvo la fortaleza para obedecer. Ese es nuestro desafío hoy día, obedecer. Nos cuesta, por supuesto, pero Dios está con nosotros y nos da toda la fuerza que necesitamos. Pero Él no nos puede forzar a obedecer. En esta noche, hermanos, solo recordarles que la idolatría sigue vigente. El enemigo siempre está buscando que caigamos en esa trampa. Usted manténgase firme, no caiga, obedezca y mantenga a Dios en el primer lugar, en la mañana en el culto, en la noche en el culto, en sus oraciones durante el día si usted tiene, y si tiene un problema, ore y pídale a Dios fortaleza, sabiduría. Y si hay una puerta difícil que necesita ser abierta, pídale a Dios, Dios la va a abrir. Créale a Dios, confíe en Él. Bien, mis hermanos, es mi deseo personal, pero también para con usted, de que usted se fortalezca en estos tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles es- hay muchas trampas y a veces es fácil caer en estos juegos del enemigo. Usted manténgase firme del lado de Dios. No dude de Él porque Él lo está cuidando, lo está acompañando. Y ojo con ciertos elementos que quieren ocupar el lugar que es de Dios. Que tenga usted un feliz sábado.